¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa La Colección a Detalle. Nuestra invitada de hoy es la doctora Sonia Ocaña y queremos darle la bienvenida y agradecerle por su participación esta tarde con nosotros, donde abordará uno de los muebles más importantes que tenemos en nuestras salas de arte virreinal y del siglo XIX. El título de la charla es Escritorios, lacas y lucimiento social en Nueva España en el siglo XVIII. Vamos a hacer la lectura de una semblanza de la doctora Ocaña. Ella es doctora en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora e investigadora de la licenciatura en Historia en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Actualmente desarrolla el proyecto de investigación La domesticación de Asia, las relaciones artísticas transpacíficas en la Nueva España. Sonia, bienvenida nuevamente. Gracias por estar esta tarde con nosotros compartiendo este estudio que has realizado donde se aborda este mueble que, repito, está en el Salón Mexicano de las Salas de Arte Virreinal y del siglo XIX del museo y que ustedes ya pueden visitar. Adelante, Sonia, bienvenida. Muchas gracias, Silvia. Pues estoy encantada con esta invitación. Muchas gracias a ti, al Museo Amparo, y bueno, pues tener la oportunidad de hablar de este mueble que es realmente una maravilla, pues es algo que me hace muy feliz. Entonces, bueno, pues aquí tienen ustedes, desde la pantalla inicial, lo habían visto abierto. En este caso también lo están viendo a la izquierda cerrado, que es como habitualmente se exhibe en el museo. Les puse aquí al pie de la imagen las medidas porque, bueno, si la charla la está viendo alguien que no haya tenido oportunidad de visitar el museo, pienso que en la diapositiva puede ser un poco engañoso, o sea, uno puede no dimensionar el verdadero tamaño del mueble, ¿no? Entonces, pues imagínense, es un mueble que desde el bufete, que es esta mesita baja que le sirve de pie al escritorio como tal, que es la pieza intermedia, y el copete, las tres piezas miden más de 2 metros de altura, ¿no? Y bueno, pues un poquito más de 1 metro de largo, es decir, es un mueble realmente muy importante. Y como dice Silvia, cuando uno está en el museo visitando la sala, bueno, imposible no verlo, ¿no? Está, bueno, de lo que recuerdo de mi última visita el año pasado, está, digamos, cerca de una ventana, o sea, cerca de una esquina, pero es tan grande y bueno, y tan llamativo, tan bonito también, pues por el color que tiene, pues creo que es imposible no verlo si uno está de visita, ¿no? Este es un mueble más o menos de la década de 1760 y no está firmado, los muebles rara vez se firman en la Nueva España, pero está atribuido por Gustavo Curiel y con bastante fundamento a José Manuel de la Cerda, que es un artista de la laca, precisamente de esta época, en Pátzcuaro, Michoacán. Esta es una obra hecha en Pátzcuaro y es una obra de laca o maque. A veces se ha venido usando la palabra maque para referirse a las lacas virreinales, pero cuya base técnica está en Mesoamérica, que es el caso de las lacas de Pátzcuaro y de otros centros productores de Michoacán, como Uruapan, como Peribán, y Olinalá, en el estado de Guerrero. En realidad, en la Nueva España, maque era la palabra que más se usaba para referirse en términos generales a la laca. Maque, originalmente el término es un préstamo que viene del japonés a través del portugués. Makie era una técnica japonesa de laca que probablemente es la primera con la que se entró en contacto en la Nueva España a fines del siglo XVI, cuando empieza el viaje regular entre Manila y Acapulco. Bueno, pues en Mesoamérica no se conocían como tal las lacas, entonces llegan las obras y llegan pues con su nombre original, ¿no? Maquie, y bueno, pues esa palabra es la que eventualmente es un proceso paulatino,
pues acaban nombrando a esta clase de lacas, pero después a las lacas en general, ¿no? En los documentos novohispanos, estas lacas de herencia mesoamericana se denominan a veces, no siempre, pero a veces maque, las japonesas, las chinas e incluso las europeas, porque ese es un tema que de este lado, digamos, en México no lo tenemos tan claro, pero sobre todo en el siglo XVIII, en la Nueva España también circularon y no pocas lacas europeas. Es más, me voy a referir a este tema a lo largo de la charla, pero en realidad este mueble en particular tiene más relación con las lacas europeas que con las lacas chinas, a pesar de que nosotros en general tendemos a pensar que las lacas, el fenómeno de la laca en la Nueva España tiene que ver con Mesoamérica por la técnica, lo cual es cierto, y con China, pues un poco por la decoración, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso vamos a ver cómo en realidad el vínculo es más con Europa, ¿no? Y bueno, por otro lado, una pregunta importante en este contexto es, ¿y qué es una laca, no? La respuesta no es tan simple, porque hay una gran diversidad de técnicas de laca y en el siglo XVIII, o sea, en la época en la que se hizo esta obra, ya existía esta gran diversidad, ¿no? Un poco casi como cuando hablamos de pintura, por ejemplo, ¿no? Y nos podemos estar refiriendo al óleo, al temple, al fresco, a una diversidad de soportes y todo entra en el universo pintura. Bueno, en el caso de la laca es algo parecido, ¿no? En el propio en Extremo Oriente, en Asia, había para el siglo XVI una gran diversidad de técnicas de laca. Después, cuando bueno, de hecho los frailes, los primeros cronistas del siglo XVI, se refieren ciertamente a las obras que son el antecedente técnico de este escritorio, pero no las llaman pues maque, ¿no? Las llaman jícaras y calabazas barnizadas, ¿no? Bueno, de hecho la palabra barniz es un poco posterior también. Y bueno, la laca en términos generales es un barniz, es una sustancia viscosa que puede ser de origen vegetal, es el caso de las chinas y japonesas, o puede ser de origen animal, que es el caso de esta que estamos viendo. Este barniz se aplica a una superficie. Normalmente nosotros pensamos que se aplica a muebles de madera, ¿no? Como es el caso que estamos viendo aquí. En realidad, el barniz de la laca se puede aplicar a toda clase de superficies y de materiales. Y bueno, lo que hace tiene una doble función. Por un lado, este barniz le da protección al objeto al que se aplica. Lo hace mucho más resistente, mucho más durable. Los distintos tipos de laca tienen en común que, bueno, pues no pueden proteger al objeto de la acción del fuego, pero sí lo pueden impermeabilizar y sí lo protegen de la humedad. O sea, una laca bien hecha realmente hace mucho más duradero el objeto al que se aplica, ¿no? Esa es digamos, una razón importante por la que se empiezan a hacer las lacas, pero además la laca se puede combinar con distintos pigmentos, con distintos materiales, ¿no? En Asia a veces se aplica polvo de oro, polvo de plata, aquí se llega a aplicar hoja de oro también, entonces, u otros materiales también, concha nácar, en el caso de las lacas japonesas también. Entonces, esto hace que además de que el objeto es más resistente y más durable, pues le da bastante, lo embellece, ¿no? Y bueno, realmente el de las lacas es un fenómeno que de alguna manera, pues es, a partir de fines del siglo XVI, el mundo, o sea, no tanto el mundo, la laca se mundializa, ¿no? Porque llegan las lacas japonesas en esa época, fines del siglo XVI, circulan sobre todo en Portugal, en Nueva España y en España, esas primeras japonesas. Después, ya, pues, digamos, avanzando el siglo XVII, bueno, las lacas japonesas, pero otro tipo de lacas japonesas se difunden en otros lugares de Europa, en el resto de Europa, sobre todo a través del comercio con Holanda y con Inglaterra. Y las lacas chinas es ya en la segunda mitad del siglo XVII,
cuando se hacen muy conocidas mundialmente. La cosa es que tanto en la Nueva España como en Europa, muy pronto se empiezan a desarrollar técnicas que imiten un efecto parecido al de la laca asiática. Entonces, la técnica de este escritorio no tiene nada que ver ni con la laca china, ni con la japonesa, ni con la laca europea, pero todas comparten el producir un efecto similar, a pesar de que los procedimientos que emplean pues son bastante distintos entre sí. Entonces, en este caso, tengo en algunas de las siguientes diapositivas, vamos a ver por qué es tan importante el hecho de que se trate de un escritorio y además, bueno, ustedes pueden ver que es un escritorio pues distinto a la mayoría de los escritorios con los que nosotros estamos familiarizados, ¿no? Por ejemplo, el mero hecho de que tenga el bufete a modo de pie, el copete, pues es algo totalmente ajeno a nuestra época. Estos eran muebles para lucirlos, para aparentar, y desde luego en este caso lo más importante es la técnica decorativa, ¿no? O sea, trabajo que ustedes ven, pues realmente tan bonito, ¿no? El tono tan brillante de azul combinado con dorado, vamos a ver un poco más adelante. Aquí lo que tenemos en estos medallones que ustedes ven en el exterior, son 10 en total, y bueno, pues son escenas tomadas de las Metamorfosis de Ovidio. Entonces, las escenas como tal se aprecian a corta distancia. Estos eran muebles que, aunque son muy aparatosos y uno los puede ver pues estando relativamente lejos, tiene que acercarse para poder apreciar a cabalidad pues todos los detalles tan ricos que tienen, ¿no? Y por otro lado, bueno, hay varios escritorios, digamos, importantes, o sea, les digo que en general, como tipología, es un mueble importante, es un mueble para lucirlo, y por eso es relativamente frecuente que estén decorados en el interior, ¿no? En este caso, fíjense cómo hay un contraste entre, bueno, pues el azul del exterior y el interior que está decorado de blanco y de rojo, que es también el color blanco, igual que el color azul, viene de la laca europea, precisamente. Bueno, aquí tienen ustedes un escritorio. Como pueden ver, técnicamente no tiene nada que ver con el Museo Amparo. En tipología, realmente tampoco. Lo que les estoy mostrando aquí es un ejemplar bastante más temprano. Este es de fines del siglo XVI y es español, ¿no? Es de Aragón. Los escritorios surgen precisamente en el siglo XVI. Al parecer surgen precisamente en la península ibérica. En todo caso, ahí se popularizan mucho. Y ustedes pueden ver aquí, bueno, solemos pensar en el escritorio como un mueble para escribir. No necesariamente. La función principal y la función original más bien eran muebles para guardar escrituras, para guardar documentos que se consideraban importantes. De hecho, el principal mueble que se usaba para escribir eran las mesas. De todas maneras, en algunos casos, algunos escritorios, como el del Museo Amparo, incluso este que tenemos ahora mismo en pantalla, a veces tienen esta tapa abatible, ¿no? Que ven en la imagen de la derecha, y que, bueno, pues sí puede en un momento dado usarse como soporte para escribir, pero lo más importante es que son muebles que tienen cajones, o sea, están divididos en distintos cuerpos, como ustedes pueden ver aquí, tienen cajones también de diferentes tamaños. Esta decoración tan rica que tiene el mueble en el interior sugiere de una manera distinta al escritorio de Maque del Museo Amparo, pero también esta intención de mostrarlo a las visitas. En el siglo XVI había realmente muebles un poco más sencillos, más genéricos, ¿no? Camas, sillas, mesas, cajas y baúles para guardar toda clase de objetos, pero estos objetos, los escritorios, tienen que ver con un nuevo sentido del orden, ¿no? Precisamente el hecho de que haya tantos cajones, pues ayuda a guardar objetos más pequeños, objetos que en muchos casos eran muy apreciados, aunque el nombre como tal lo toma de la idea de guardar escrituras o escritos, lo cierto es que se usaban para guardar
toda clase de objetos, ¿no? O sea, uno puede ver también en los documentos que a veces mencionan que se abre el escritorio y se saca de ellos joyas o se saca ropa, o sea, cosas que no tienen nada que ver, objetos de pequeño tamaño y en algunos casos objetos que precisamente se consideran valiosos, ¿no? Porque los escritorios como tal lo son. También una diferencia respecto al del Museo Amparo, aquí se alcanza a ver en la imagen de la derecha un asa, ¿no? Esto es porque algunos de los modelos más antiguos precisamente están hechos para transportarlos, ¿no? Entonces, bueno, pues las asas laterales facilitan esto. Definitivamente no es el caso del Amparo. Ese es un escritorio hecho para mantenerse siempre en un, bueno, a veces también se les conoce como muebles de representación social. De lo que se trata es de mostrar a las visitas bueno, pues el lujo, el refinamiento con el que viven los poseedores de este objeto. También, otra cosa importante, en Europa, digamos que los siglos en los que los escritorios tienen más relevancia son el 16 y el 17. En el 18 realmente van quedando de lado. Bueno, ya para el siglo XVIII existen muchos otros tipos de muebles y los escritorios no necesariamente están de moda en Europa. No es el caso en la Nueva España. En la Nueva España, pues realmente hasta el final de la época virreinal, hay escritorios y hay escritorios bastante lujosos. De hecho, vamos a ver cómo la tipología del Amparo en realidad es una tipología muy del siglo XVIII, ¿no? Y en la siguiente diapositiva quería mostrarles este otro escritorio también de Pátzcuaro. Fíjense cómo en este caso la tipología es muy parecida a la del el mueble aragonés que acabamos de ver. Aquí no se alcanza a ver, pero de hecho este escritorio también tiene asas. Este está en el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México y bueno, es bastante interesante. Es un mueble también tiene que ser posterior a 1762 por una razón. Un detalle del interior, lo tengo un poco más adelante, se los voy a mostrar, está tomando tal cual un modelo de un manual publicado en Inglaterra en ese año, ¿no? Un manual decorativo. También porque, bueno, el mero hecho de que de que se esté usando laca blanca, vamos a ver en la siguiente diapositiva, aunque es en Asia donde se inventa la laca, es en Europa en donde se dan algunas innovaciones que llegan también a la Nueva España, como la laca blanca. No existía laca blanca ni en China ni en Japón. En Japón había una técnica, bueno, pues que se había desarrollado, pero realmente era una técnica muy incipiente, era muy frágil, además muy vulnerable, pero los europeos querían laca blanca, ¿no? Y a fines del siglo XVII es donde en Europa se inventa la laca blanca. Por lo tanto, aunque la tipología de este escritorio en sí misma remite a modelos del siglo XVI, la decoración es clave para saber que en realidad es un mueble del siglo XVIII. Yo creo que lo más probable es que, desde luego, el escritorio del Amparo, uno muy parecido que vamos a ver también, y casi con seguridad son obras hechas sobre pedido, porque sabemos que la producción más característica de Pátzcuaro, bueno, en realidad de varios centros productores michoacanos, son las bateas, grandes bateas, que, bueno, podemos ver en distintos museos. El Museo Nacional del Virreinato, por ejemplo, tiene una colección bastante importante. Y, bueno, pues también almohadillas, que son objetos mucho más pequeñitos. Estos escritorios, pues realmente tan grandes, con esta decoración tan rica en el exterior, en el interior, muy probablemente se haya hecho sobre pedido. Y además, vamos a ver que hay registro de que de la Cerda, a quien recuerden que está atribuido el otro escritorio, yo creo que de la Cerda también es el autor del que estamos viendo ahorita, él trabajó sobre pedido, ¿no? A veces. Bueno, cuando les hablaba de la laca blanca inventada en Europa, pues les muestro uno de los ejemplos más tempranos que hay. Gerard Berly era un pues, lacador o maquiador de origen flamenco, pero activo en Berlín.
Y él en Berlín tuvo a su alcance, a fines del siglo XVII, una colección muy, muy importante de lacas japonesas de exportación. Lo que ustedes están viendo aquí perfectamente podría ser una laca japonesa, si no fuera porque las lacas japonesas son de fondo blanco, perdón, de fondo negro y no blanco, ¿no? Él es un experto copiando lacas japonesas, realmente, aunque la técnica es muy distinta, logra hacer obras, copias tan bien hechas que hicieron falta estudios técnicos muy sofisticados a fines del siglo XX para distinguir algunas de las copias de Dagli de los originales japoneses. Sin embargo, Dagli no solo pretende copiar esas obras, ¿no? También, bueno, pues eso, ¿no? Esta laca blanca, pues es un invento que se le atribuye a él. Entonces, bueno, una vez que la laca se inventa en Europa, no sustituye a las lacas negras, que son pues, muy populares tanto en China como en Japón, ni a las lacas rojas, que también son pues, originalmente de origen chino, pero sí pasan a ser más complejo el universo de la laca, ¿no? De hecho, en el siglo XVIII es cuando este universo es más rico, ¿no? Y parte de esta riqueza es la que nosotros podemos ver, pues, en el mueble del Museo Amparo, ¿no? Bueno, aquí tienen ustedes, fíjense cómo la tipología en sí del mueble del Amparo es muy distinto a los dos ejemplos europeos que les puse a los lados. Lo que tienen en común, y esa es la razón por la que los puse juntos, es que en los tres casos tenemos el escritorio como tal, con un bufete a modo de pie y un copete. Solo que fíjense cómo, bueno, de hecho, el de la izquierda, ustedes están viendo que es un escritorio, ese sí, hecho en Europa, no es de laca. El de la derecha es un escritorio de laca japonesa, pero con o sea, el mueble como tal es un añadido posterior hecho en Europa, ¿no? O sea, de hecho, la obra japonesa en su concepción original no contemplaba tener ni el pie ni el copete, a diferencia de la obra de Pátzcuaro, del Museo Amparo, que esa definitivamente desde el principio se concibieron las tres partes de la obra. Vamos a ver también que esto realmente no era excepcional, ¿no? O sea, justamente por la forma que tienen los escritorios, pues hay que apoyarlo sobre algo, ¿no? Uno no puede mover, poner un mueble como este directamente sobre el piso porque pues seguramente se va a dañar, ¿no? Y además, pues realmente no es demasiado cómodo guardar cosas en un objeto de estos que está directamente sobre el piso, ¿no? Entonces, era relativamente común. O sea, en cualquier caso, los escritorios iban sobre algo, pero los escritorios, pues más, digamos, más cuidados, los más ambiciosos, los que desde el principio se pensaban pues para lucirlos frente a las visitas, entonces llevaban un pie a juego y el ponerles un copete es algo que resulta mucho más común en el siglo XVIII. Tenemos algunos casos a fines del XVII, pero es en el XVIII cuando esto es más común y realmente no es un fenómeno exclusivo de los escritorios porque también hay roperos y tocadores del siglo XVIII que llevan su copete. En cualquier caso, cuando vemos una obra, un mueble con copete, pues realmente lo que el copete hace es darle más presencia a la obra y además es una superficie adicional para decorar. Entonces, pues hablamos de muebles que lo que pretenden es, pues digamos que darle cierto prestigio a su poseedor y definitivamente estar a la vista en los espacios más públicos de la casa. Bueno, hablando como tal de la forma del escritorio, olvidé comentarlo, pero en los ejemplos que vimos antes de los otros escritorios, bueno, el escritorio como tal era perfectamente, o sea, tenía puros ángulos rectos, ¿no? Aquí podemos ver que la tapa abatible de la parte superior, pues tiene un cierto ángulo, ¿no? O sea, tenemos dos puertas que se abren frontalmente y una tapa abatible, pero en ángulo. Y ustedes pueden ver que en sí la estructura, pues, es de origen inglés. O sea, el mueble del Museo Amparo, el escritorio del Museo Amparo, tipológicamente
es próximo a modelos ingleses, no porque en Inglaterra se hayan hecho escritorios idénticos. En realidad es probable que esta influencia inglesa, que por otro lado está registrada en la historiografía, o sea, sabemos que en realidad los productores de muebles más importantes, los que de alguna manera son el modelo para el resto de Europa y para América en el siglo XVIII, son por un lado Francia y por el otro Inglaterra. Los muebles franceses del siglo XVIII se distinguen por el rococó, la rocalla, que es algo que definitivamente no encontramos para nada en esta obra. O sea, realmente la filiación la podemos encontrar muy directamente en Inglaterra, sin que, como les digo, esto signifique que se está tomando un mueble inglés. Más bien hay una inspiración de estos modelos, probablemente filtrada a través de Andalucía, como vamos a ver un poco más adelante. Entonces, pues sí, en este caso tenemos una forma parecida, pero estos son burós, los ingleses, no son escritorios, ¿no? Los cajones, en el caso de los muebles de los burós ingleses, están a la vista. En cambio, el escritorio, pues tal como debe ser, están ocultos por, pues por las, en este caso por las puertas, ¿no? Podría ser también por la tapa abatible. De hecho, los cajones de la parte superior están ocultos por la tapa abatible, pero en todo caso nunca están a la vista. Y además, estos burós sí están hechos para ponerse directamente sobre el piso, ¿no? A pesar de eso, bueno, pues la forma como tal del mueble sí viene de ahí, ¿no? Y bueno, pues algunos otros ejemplos de esto. Tenemos en la parte central, es un mueble inglés de Japaning. Japaning es la técnica europea inspirada en, como el propio nombre lo indica, las lacas japonesas. En este caso en particular, la decoración sí está siguiendo modelos asiáticos, en muchos otros casos no. No tengo, pues digamos que tiempo para detenerme a hablar de las muchas técnicas europeas de laca que hay, pero realmente son muchas, ¿no? Los franceses desarrollan sus técnicas, los italianos también, los holandeses, los flamencos. De hecho, de las técnicas europeas de las que sabemos menos es de las españolas y de las portuguesas, pero ya está comprobado que también ahí se hizo laca. Les digo, era un furor y aunque circularon muchas lacas japonesas y chinas originales, también hubo un enorme deseo de hacer sus propias lacas y bueno, pues también en Europa se acaban haciendo, y por cierto también en Nueva España, tipos de objetos de laca que nunca se habían hecho en Asia, ¿no? Por ejemplo, relojes de laca, o sea, relojes completos, ¿no? Para tenerlos en exhibición en una sala, que eran bastante costosos además, y carros, por ejemplo, ¿no? Carros, sillas de manos, esa clase de objetos nunca se había usado en Asia y pues, por supuesto no se habían hecho nunca de laca y se hacen pero de laca europea. A la izquierda tienen, bueno, pues un poco como que esta referencia. Algo que es importante, el del centro es un modelo típico de escritorio librería, así es como se le conoce en español. Es una tipología desarrollada y muy exitosa en Inglaterra en el siglo XVIII. Hay cualquier cantidad de ejemplos con toda clase de decoraciones. Y bueno, ahí a estos muebles también me refiero cuando les digo que de alguna manera fueron la inspiración de la pieza del Museo Amparo, pero bueno, pues justamente la parte de la librería, que es la parte superior del mueble inglés, es la que no tenemos aquí, ¿no? Y además, pues la parte inferior, lo que sería el escritorio, en este caso, pues no hay ninguna razón para apoyarlo sobre un bufete, ¿no? Está directamente sobre el piso. Entonces, aún así, la parte de la librería pues tiene como que este desarrollo en la parte superior, pues una especie de, pues sí, ¿no? de remate, casi como bueno, que tiende a las formas del copete que vemos en el mueble novohispano, solamente que en el caso del el mueble de Pátzcuaro, pues es que realmente no es, o sea, no
no son formas que se prolongan ligeramente hacia arriba, sino directamente un copete pues, de dimensiones muy considerables, ¿no? Y a la izquierda tenemos, bueno, pues un escritorio que sigue la tipología de escritorio-librería. Bueno, también esto es porque pues, oficialmente estos muebles eran para guardar libros en la parte superior. En la práctica podían guardar libros, pero podrían guardar muchos otros tipos de objetos. Solo tienen que ver al centro, pues, cómo es el mueble inglés por dentro, ¿no? O sea, realmente las formas sugieren pues que no precisamente era para guardar libros, ¿no? Por mucho que bueno, de hecho, lo de librería es algo que se usa en español. La palabra en inglés es bureau cabinet, ¿no? O sea, bureau y escritorio. Y, bueno, el mueble rojo, novohispano, de la izquierda, está en el Museo Casa de Cortés, en Cuernavaca. Se exhibió en el 2017 en la exposición Lacas, Color y Brillo Novohispano, en el Museo Nacional del Virreinato. La verdad es que no tenemos la plena certeza de si es una obra hecha en Pátzcuaro. Habría que hacer estudios técnicos para esto. Bueno, porque aunque no es el caso en Pátzcuaro, también en la Nueva España se utilizaron algunas de las técnicas europeas de laca, ¿no? O sea, eso ya está demostrado. Y estas se hacían en talleres de carroceros, al parecer, o al menos según el registro, eran talleres de carroceros. No había un gremio como tal de maquilladores o de lacadores. Y bueno, pues también hay una serie de objetos en el siglo XVIII, distintos tipos de objetos, incluyendo biombos, que aparentemente no son lacas, o sea, de ninguna de las muchas técnicas que hay en el universo, sino pintura que imita el efecto de las lacas, ¿no? Que bien podría ser el caso también de la obra de la izquierda. Bueno, algo que pasa bastante en Europa y que seguramente también en México, Cristina Ordóñez, que ha estudiado pues, de manera muy acuciosa el fenómeno de la laca en España, comenta que con el paso del tiempo muchos objetos se han restaurado o renovado usando técnicas distintas a las originales, ¿no? O sea, muchas veces se han repintado cuando la técnica original quizá no era pintura, sino alguna técnica de laca, pero ya con las intervenciones resulta difícil pues ubicarlo, ¿no? Bueno, aquí tienen ustedes algunos detalles del solamente para ver las formas del bufete, ¿no? Que sirve de pie en esta obra. Bueno, esta forma de pata, ¿no? De curva y otra curva, ¿no? Una parte cóncava y otra convexa. Esta es la pata cabriolet, que empieza a fines del siglo XVII, su uso, y pues se prolonga en la primera mitad del siglo XVIII en Europa. Se usa extensamente en Inglaterra, no solo en Inglaterra, también en Francia, Holanda. Y el remate, ¿no? O sea, fíjense cómo termina en garra y bola. Este es un diseño que, bueno, muy popular en Inglaterra a principios del siglo XVIII. Ya para 1740, pues realmente se deja de usar, pero su éxito dura mucho más en la Nueva España y también en el Estados Unidos colonial, ¿no? O sea, este diseño de pata y de garra y bola es característico en este lado del mundo, en el siglo XVIII, incluso a fines del XVIII. Bueno, hace rato que les mencionaba que quizá esta influencia inglesa, ¿no? del escritorio, librería, pudo haber llegado aquí filtrada, por ejemplo, los andaluces, es porque en Andalucía tenemos, fíjense cómo no son escritorios, de hecho son tocadores y lo que tienen son espejos, o sea, no un copete estrictamente decorativo, sino un espejo, pues que cambia totalmente la función del objeto. Son relativamente frecuentes, ¿no? Específicamente en Andalucía, con esta tipología, el bufete, el mueble, pues que tiene una forma similar a la del buró inglés, y bueno, pues el espejo que supone pues que se prolongue el objeto bastante en la parte superior, ¿no? Entonces, bueno, pues esto hay que seguirlo investigando. Lo cierto es que, bueno, yo solamente conozco 2 escritorios que tengan
exactamente esta forma en la Nueva España. Hay que tomar en cuenta que muchas obras se han perdido, ¿no? Pero, por ejemplo, un escritorio como el que les mostré del Franz Mayer, ¿no? Con esta tipología pues basada en modelos del siglo XVI, esa clase de, esa forma de escritorio es muy, muy común. Lo vemos también en muebles, por ejemplo, de la Villa Alta de Oaxaca, en otra clase de producciones. Y en cambio, esta forma tan particular que está aquí, pues probablemente no haya sido muy, muy común, ¿no? Porque si no, se conservarían más ejemplares. Y bueno, pues solamente son estos dos. La foto que les pongo a la derecha, ustedes pueden ver que es en blanco y negro. Esto es porque el mueble posteriormente perdió el copete. Entonces, esta es una foto de 1969, todavía lo conservaba. Bueno, pues la verdad es que es una lástima que lo haya mantenido durante pues, más de 2 siglos y finalmente lo haya perdido. Las dos obras, o sea, tipológicamente los dos muebles no son idénticos, ¿no? De lo primero que salta a la vista en cuanto a las diferencias estructurales es el diseño del copete de la obra de la derecha, pues tiene formas distintas, ¿no? De hecho, el propio bufete también, o sea, como que el perfil de la cintura del bufete no es exactamente el mismo. Y sin embargo, bueno, estamos hablando de dos obras hechas en Pátzcuaro, probablemente en la misma época, y es probable, esta es una hipótesis mía, que se hayan hecho, que correspondan al mismo encargo, y tal vez originalmente se consideró la posibilidad de exhibirlos juntos. Incluso, no lo puedo afirmar, pero pienso que bien podrían ser escritorios de estrado. El Salón del Estrado era pues el lugar, el espacio femenino de las casas en donde se recibía a otras mujeres, ¿no? Y bueno, pues había muchas veces lo más impresionante que había se reservaba para el estrado, ¿no? Pues se trataba de que la señora de la casa impresionara, bueno, pues a sus invitadas, ¿no? Entonces, los biombos que se reservaban al estrado, que se llaman rodastrados, las alfombras, los muebles que había ahí, los escritorios, que también por los documentos sabemos que había escritorios de estrado, no queda muy claro cómo eran, pero bueno, pues al aclararse que estaban en el estrado, pues podemos inferir pues precisamente que se trataba de obras para lucirlas, ¿no? Evidentemente sí hay diferencias muy notables. Por ejemplo, en la pieza del Amparo, como les había comentado, lo que tenemos son distintas escenas mitológicas tomadas de las Metamorfosis de Ovidio, una fuente muy popular en la Edad Media y también en el Renacimiento, y aquí en la Nueva España hasta el siglo XVIII. También hay otros tipos de muebles, incluyendo biombos, en donde vemos esta clase de escenas. Y en cambio, en el mueble de la derecha, que está en la Hispanic Society of America, bueno, pues lo que tenemos son chinerías, ¿no? Está tomado también de manuales de manuales europeos, manuales ingleses específicamente. O sea, si intentáramos buscar una relación directa con las lacas chinas, lo cierto es que no la encontraríamos, ¿no? La relación es más bien con las versiones europeas de los modelos asiáticos, ¿no? Y el mueble de la derecha, el de la Hispanic Society, está firmado, ¿no? Se conocen 2 obras firmadas por José Manuel de la Cerda, una batea y este escritorio. Entonces, bueno, pues dado el extremo parecido entre las 2 obras, pues digamos que suscribo la tesis del doctor Curiel en cuanto a que seguramente la de la izquierda, la del Museo Amparo, también es una obra de la Cerda. Tenemos un poco más adelante una cita al respecto. Déjenme, es que tengo la impresión de que estoy olvidando algo importante sobre esto. Entonces, permítanme un momento. Bueno, estas 2 obras permanecieron en colecciones particulares mexicanas, esto también es importante decirlo,
porque las lacas virreinales también en algunos casos se exportaron a España. Y esto, bueno, pues es significativo porque no hay muchas producciones novohispanas que no necesariamente se exportaban, ¿no? Casi siempre que tenemos obras que se exportaron proporcionalmente en grandes cantidades, como los biombos, como los enconchados, como los maques, pues un poco lo que está implícito es que había un orgullo por esta clase de trabajo, ¿no? Más allá de que no se hacían en Europa, o sea, creo que hay una conciencia de que aunque en Europa hay lacas, no son estas lacas, ¿no? Y también una especie de orgullo por la aportación novohispana al universo de la laca, ¿no? Esa es la razón por la que se exportan, solo que en este caso, pues no, estas dos permanecieron en México, ¿no? Otra cosa que también es importante comentar es que, bueno, en lo personal, no tengo la total certeza de, más bien, tengo la hipótesis de que el mueble como tal probablemente no lo hizo de la Cerda, probablemente no se hizo en ese taller. Las fuentes de la época se refieren a él como pintor, curiosamente, ¿no? Porque de hecho, recuerdo haberles comentado que la palabra maque acabó pues haciéndose muy popular en relación con las lacas en general, pero de hecho a lo largo de toda la época virreinal se le siguió diciendo a estas obras en ocasiones pinturas. Y no solamente a las novohispanas, también a veces a las lacas, incluso a las chinas, a veces se refieren a ellas como pintura, ¿no? Y bueno, pues José Manuel de la Cerda era pintor que hacía obras de maque, ¿no? Y bueno, pues precisamente por el hecho de que hay muy pocos escritorios hechos por él y que en términos de construcción del mueble, pues estos dos son muy elaborados. Pienso que podemos considerar que el mueble como tal probablemente se hizo en algún otro taller, quizá de Michoacán. En Michoacán era un centro productor de muebles importante en la época virreinal y probablemente lo que de la Cerda hizo fue pues el trabajo de maque como tal, ¿no? Bueno, aquí simplemente les pongo brevemente esto que les comentaba un poco atrás acerca de los escritorios que en no pocas ocasiones encontramos descritos en pares en los documentos, ¿no? Y bueno, además en algunos casos, recuerda que los escritorios en términos generales son muebles de lujo, son muebles que dan cierto prestigio y bueno, pues los precios en general en los casos en los que se mencionan aquí en la diapositiva, pues realmente no son escritorios precisamente baratos, ¿no? O sea, 200 pesos por los dos, 120 pesos, 160 o los últimos, que además lo que me interesa es que son los escritorios de estrado y costaban originalmente 500 pesos. Esa es una cantidad bastante importante de dinero en la época. Y bueno, pues como están un poco maltratados, pues lo bajan, pero lo bajan a 450 pesos con todo y están maltratados, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? O sea, puede haber escritorios en pares, puede haber escritorios en pares de estrado y pueden alcanzar precios bastante altos, ¿no? Todo esto, pues digamos, nos pone en el contexto de nuestra pieza, ¿no? Bueno, aquí tienes simplemente un detalle. Tengo algunos detalles, desde luego, identificando las escenas representadas en el escritorio del Museo Amparo, pero pues aquí les pongo a la derecha. Abajo lo que ustedes ven es uno de los manuales más populares dirigidos a, bueno, también en Inglaterra, en particular en Inglaterra, se puso de moda que las mujeres hicieran sus propios trabajos de laca y había pues manuales que además de darles pues, como que recetas, les proponían diseños, ¿no? Entonces este es uno de los más populares, es 1688 y bueno, pues simplemente se los pongo como referencia. Fíjense cómo no está copiando directamente ningún modelo, pero si ustedes ven los diseños de las casas en la obra de Pátzcuaro, ¿no? Y en este manual, bueno, pues hay un parecido innegable, ¿no? Entre unos y otros. Estas son, por cierto, bueno, pues algunas de las obras más, bueno, no estas dos en particular, sino más bien este diseño
es el que se suele asociar al marque de Pátzcuaro, ¿no? La mayoría de las obras que se conocen de Pátzcuaro tienen fondos negros, o sea, eso le da también como que un interés particular al escritorio del Amparo, el color del fondo, que no es el más común. Y bueno, también mucho, no solamente en Pátzcuaro, sino en los centros productores de Michoacán en general, suele haber bateas. Y precisamente hace un momento, bueno, mejor lo dejo para una diapositiva de texto, que de hecho creo que es la próxima. Brevemente también, algo se alcanza a ver, el detalle, la escena principal en el medallón central de la batea es las hilanderas, ¿no? Es decir, la fábula de Aracne, pero a través de esta visión de las hilanderas. Y la de la derecha es una sección de mueble, no hay como que total certeza acerca de qué clase de mueble pueda haber sido, pero es el caballo de Troya, ¿no? Ahí lo tenemos pues en el centro. Y bueno, por lo demás, la ornamentación achinada, ¿no? Con sauces llorones, con aves de colas muy largas que están totalmente transformadas, pero originalmente se inspiran en aves asiáticas. Y pues las flores, que también en realidad a estas flores ya no les queda mucho de chino, pero la inspiración original es china, pero pasando por todos estos filtros, ¿no? O sea, los filtros europeos y posteriormente, pues la Nueva España. También hay una cosa importante que señalar. Es muy probable que haya habido también una producción, bueno, no es muy probable, es seguro que también hubo una producción de lacas de Pátzcuaro en el siglo XVII, pero prácticamente todo lo que se conserva de Pátzcuaro es del siglo XVIII. Por eso insisto tanto en la importancia de la relación con las lacas europeas. Probablemente los ejemplares del siglo XVII pues tenían una relación mucho más directa con los modelos asiáticos originales, porque la laca europea apenas se estaba desarrollando en esa época, ¿no? Pero ya en el 18, que es lo que ha llegado a nosotros, ¿no? De la Nueva España, pues sí, la afiliación, o sea, uno los observa y una y otra vez a donde nos conduce es a Europa más que a China, ¿no? Bueno, esta es una cita súper conocida, pues casi les aseguro que todas las fuentes que uno se puede encontrar sobre Maque de Pátzcuaro la ponen. Bueno, pues Ajofril era pues un fraile franciscano español y habla cuando pasa por Pátzcuaro precisamente de José Manuel de la Serna, ¿no? Y fíjense cómo lo llama pintor, por cierto, ¿no? Y es interesante que lo compara con la laca de China, por mucho que ya vimos que no es la relación formal, más directa. Y aquí también lo que me interesa es que menciona que estaba haciendo bateas por encargo de la virreina de México, ¿no? O sea, un poco en los gustos femeninos, la componente de los gustos femeninos, porque en caso de que esos escritorios, o sea, el del Amparo y el de la Hispanic Society, hayan sido para estrado, pues nos está hablando también de un gusto femenino, ¿no? O sea, estas bateas las hizo para una mujer, para una virreina. Las almohadillas, pues se usaban para la costura, o sea, también son un consumo femenino. Y quizá incluso los escritorios, al menos estos, puedan tener que ver con estos gustos femeninos, ¿no? Entonces, bueno, pues este es un ángulo de análisis importante para tener en cuenta, ¿no? Y acerca de la circulación, o sea, la Virreina de México, pues uno puede presumir que pues se iba a llevar estas bateas a España, cuando volviera a España, y esta es una naturaleza muerta de 1652, del pintor español Pereda. Se las pongo, o sea, es muy anterior, 1652. Y de hecho lo que vemos aquí es una jícara, no de Pátzcuaro, sino de Perimán, que parece haber sido el centro productor de lacas más importantes del siglo XVII. Bueno, de hecho, en este bodegón vemos muchos objetos relacionados con el acto de tomar chocolate, o sea, una bebida de por sí americana. Pues al respecto les recomiendo el estudio de Gutiérrez Usillos, la hija del virrey. Está en línea, se puede consultar. Y bueno, pues él demuestra cómo en este bodegón hay toda clase de referencias a América, o sea, la bebida americana y objetos americanos en torno a esta bebida,
pero incluye una jícara de Peribán, ¿no? Entonces, desde una fecha tan temprana como mediados del siglo XVII, las lacas novohispanas ya se estaban exportando a España, ¿no? Y no sería por la falta de circulación de originales asiáticos, ¿no? O sea, realmente hay una valoración a lo largo de todo el periodo por estas obras hechas en América, ¿no? En la Nueva España. Aquí tienen ustedes, les pongo por los colores. A la izquierda es un buró de la época de Luis XV, ¿no? Es francés, es para que vean este azul tan intenso, tan bonito, del que viene el azul del escritorio del Museo Amparo. Y a la derecha, pues es un pequeño buró tocador. Este es inglés, es de más o menos 1710, y se los pongo también por los colores, ¿no? Esta combinación de blanco, rojo, dorado. Y hablando de combinación de colores, un poco notar que en el escritorio del Franz Mayer tenemos la misma combinación de colores, solamente que a la inversa que en el escritorio del Museo Amparo, ¿no? En el del Amparo es el exterior azul y el interior blanco y rojo, y el del Mayer, el exterior es blanco y el interior, que también está muy decorado, es fundamentalmente azul, aunque con estos toques rojos, ¿no? Cuando les mencionaba hace algunos minutos que el escritorio del Museo Franz Mayer, a pesar de que la tipología del objeto remite a modelos del 16, les mencionaba que una de las escenas de los cajones venía de un modelo de 1652, es el que tienen ustedes a la derecha, ¿no? O sea, esta escena de montería, ¿no? De un par de perros persiguiendo a un cervatillo. Esta viene del manual de Sayer de 1762, por lo tanto la obra es posterior a ese año. Otro ejemplo de este es de Martin Schnell, otro lacador muy, muy importante en Europa, que también, quizás sin la perfección extrema de Dagli, pero él también hizo copias excelentes de las lacas asiáticas y una clase de combinación que no solemos ver en las lacas chinas ni en las japonesas, de pronto en alguna hecha a petición europea, que es la combinación de colores, ¿no? O sea, que ya vimos también en los ejemplares novohispanos, en que el exterior esté pintado de negro, bueno, lacado en negro, y el interior sea rojo, o de otros colores, es algo mucho más frecuente en Europa y después en la Nueva España, y muy poco frecuente en Asia. Este es el interior del escritorio de la Hispanic Society. Vean cómo también está bastante decorado, pero pues así como la decoración exterior varía mucho entre las dos obras, la decoración interior también, ¿no? Y se las pongo justo después de la otra diapositiva, precisamente porque quería que vieran que esta combinación de rojo, negro, blanco, pues es algo que probablemente también se tomó de Europa, solamente que aquí lo llevaron aún más lejos. En lo personal, nunca he visto una laca europea que combine, digamos, en el mismo cuerpo de cajones, estos tres colores, ¿no? Y bueno, pues aquí también la decoración es achinada, como en el exterior de la obra a la que corresponde. Y bueno, pues las últimas imágenes que tenemos son precisamente detalles. Este es el medallón de la parte superior del escritorio, al que les hemos venido refiriendo todo este tiempo. Y bueno, pues es Atlas convertido en montaña. Perseo va a ver, según las metamorfosis de Ovidio, Perseo pues va al jardín, al huerto del árbol dorado, custodiado por Atlas. Y bueno, pues ahí pueden ustedes ver algo que pasa bastante en la Nueva España y pasa en Pátzcuaro, es que en realidad las las ediciones ilustradas de las metamorfosis de Ovidio son bastante frecuentes en el siglo XVI. Ya en el siglo XVII hay muy pocas ediciones, en el siglo XVIII pues realmente tampoco. Entonces, el modelo que ustedes están viendo, o sea, noten las variaciones, pues
bastante notables entre una y otra obra. Los detalles decorativos, además, pues que ya puso de la Cerda, digamos, por su cuenta, y están asociados a la ornamentación típica de Pátzcuaro, pero aún así, pues la relación es bastante clara, ¿no? Y bueno, pues es esta parte, ¿no? En pleno siglo XVIII, es más, en la década de 1760, se están usando modelos informados pues en originales tardomanieristas, ¿no? O sea, para esta época, pues el modelo que ustedes están viendo tiene casi 200 años de existencia, ¿no? En realidad, no todas las escenas del escritorio corresponden a pasajes de la vida de Atlas ni de olvidé por un momento el nombre, ni de Perseo. Tenemos varias escenas, pues que todas vienen de las metamorfosis, pero son escenas que no tienen vínculo entre sí. Esta es Ligdo y Teletusa, y bueno, pues igual, ¿no? O sea, aunque no son idénticas, se nota que el modelo en el que se basó de la Cerda definitivamente está informado en el modelo original del siglo XVI que tenemos a la izquierda. En este caso creo que el parecido sí es bastante más cercano, ¿no? Júpiter y Ganímede. Aquí en realidad los colores son bastante más claros. Tuve bueno, no es la mejor foto, ¿no? La tomé con poca iluminación, por eso tiene este tinte rojizo. En realidad, pues la escena es mucho más, de color bastante más claro, ¿no? Y bueno, en este caso no he localizado todavía el modelo, digamos, de la impreso del siglo XVI, pero lo que sí podemos pensar es que probablemente de la Cerda tenía un corpus, bueno, sí amplio, pero predeterminado de imágenes basadas en las metamorfosis, y a veces podía usar la misma escena en distintas obras, ¿no? La de la izquierda, pues también tomada con poca luz, o sea, la obra, la imagen no se ve muy nítida. Si ustedes van al museo, el medallón sí se ve muy, muy nítido. Y la de la derecha está tomada de una batea que se encuentra en el Museo de América, ¿no? La batea de Biblis y Cauno, y pueden ustedes ver que es exactamente la misma escena, pues realmente con muy pocas variaciones, ¿no? Es probable que esta batea también haya sido hecha por de la Cerda, y la escena es los compañeros de Cadmo devorados por el dragón en su búsqueda de Europa. Bueno, esta vista general del interior y algunos detalles, ¿no? A la derecha tienen ustedes en chiquito pues, el detalle de uno de los cajones, y tengo el dibujo pues, más grande, un poco más nítido en la parte inferior. Y arriba a la izquierda es un detalle de una caja también de Pátzcuaro, y lo que quería que vieran era el parecido, ¿no? O sea, no, hay deliberadamente se están combinando de manera distinta los motivos, se están haciendo ciertas variaciones, pero pues se nota finalmente el uso de modelos en común, y como ya les había mencionado, estos modelos vienen de los manuales europeos, ¿no? Es exactamente el mismo detalle. Y bueno, pues dos hojas distintas, ¿no? Del manual de 1688, sin ser idénticas, pues podemos ver la inspiración, ¿no? La filiación que viene de ahí. Y bueno, pues por último, en la parte superior es el cajón más largo de pues nuestro mueble del Museo Amparo. Quiero que presten atención sobre todo a la imagen de la izquierda, ¿no? El elefante, pues sometido por un trabajador, porque bueno, la verdad es que hasta ahorita a mí no me había tocado ver escenas de elefantes en el Marqués de Pátzcuaro, y bueno, pues todavía estoy buscando, creo que probablemente podamos encontrar en algún momento el modelo específico del que viene. En todo caso, en la parte de abajo les pongo a la izquierda, es una obra japonesa, al centro y a la derecha son obras chinas, solamente la del centro es una laca, las demás pues son otras técnicas, y son elefantes, ¿no? El elefante es un motivo súper frecuente en el siglo XVIII, asociado en parte a este mundo oriental, ¿no? O sea, de hecho, las obras que tienen en la parte baja, todas están hechas ex profeso
para exportarlas a Europa. Y bueno, pues acaba circulando también en Nueva España. Bueno, pues voy a dejar de compartir pantalla. Gracias por su atención. Espero no haber abusado mucho del tiempo. Gracias, Silvia. Al contrario, Sonia, muchísimas gracias a ti. Tenemos ya algunos comentarios que vamos a compartirte. El primero de ellos es de Blanca Pérez. Ella te pregunta qué pasaría si se le aplica laca a un árbol. Está apagado tu micro, Sonia, perdón. Sí, perdón. Ok, directamente, o sea, si la pregunta es a un árbol, entiendo que es a un árbol, pues que está todavía, o sea, vivo, digamos, plantado y eso. Bueno, sinceramente, yo no lo sé, o sea, como que mis estudios van más por el lado, pues, de la historia del arte, no he tenido la experiencia directamente de aplicar la laca. La verdad es que bueno, habría que ver qué tipo de laca también, ¿no? En general, yo no recomendaría aplicarle laca a un árbol como tal, a un árbol que esté, pues eso, ¿no? Todavía en forma de árbol. En todo caso, pues es mejor, me parece, aplicárselo a, pues, a objetos, ¿no? Objetos de madera, objetos de, bueno, la laca en Asia se aplica al metal, a la tela, al papel, prácticamente a cualquier superficie, ¿no? Entonces, pues creo que sería mejor idea, digamos, diversificar superficies, pues más que ponérsela a un árbol que esté, pues que esté vivo, ¿no? Gracias, Sonia. Tienes saludos de Mari Carmen Bravo, de Ruth Pérez, de Agustín Solano, de Joel Hernández. Y Claudia Marín te pregunta, ¿crees que las jícaras labradas de Jalpa de Méndez sean una derivación tardía de la tradición de las calabazas con maque de esa época? Al menos en el uso del fruto y el trabajo del escarbado, Y pero sí, ¿por qué la falta de policromía? sí, bueno, no me extendí tanto en ese tema. Yo creo que definitivamente, o sea, sí, el origen de esas jícaras, ¿no? De Jalpa de Méndez, Tabasco, sí está en Mesoamérica. Creo que no necesariamente en este recubrimiento, que ya en época virreinal se llamó maque, ¿no? O laca. En realidad, estas jícaras labradas eran muy comunes o sea, tenían una función útil, ¿no? O sea, se usaban pues para las bebidas, ¿no? Para beber de ahí. Y las que tenían este recubrimiento a base de la grasa, de la hembra del aje, ¿no? El insecto llamado aje, que eso es lo que determina, por cierto, la existencia de esta herencia técnica mesoamericana, es la grasa del aje, de la hembra del aje, y el uso de aceite de chía, o de chicalote, y posteriormente de aceite de linaza, ¿no? Esos son los aglutinantes de la laca prehispánica. Entonces, ese recubrimiento solo se reserva a, digamos, los recipientes que tienen un uso, bueno, el de Moctezuma, por ejemplo, ¿no? O sea, las crónicas del siglo XVI dice que Moctezuma bebía y comía pues de recipientes hechos con estas cortezas, tan adornadas de colores y tan pintadas y tan bonitas que no desmerecían en nada frente a las vajillas europeas, ¿no? Y además Moctezuma solo las usaba una vez. Pero claro, aunque esta técnica de recubrimiento era frecuente en toda Mesoamérica, no quiere decir que todo mundo pues podía, digamos, permitírsela, ¿no? Entonces, yo creo que, pues sí, o sea, estas jícaras probablemente se hayan mantenido su uso a través de la época virreinal, pero sin el trabajo de maque. O sea, hay que tomar en cuenta, hay una gran cantidad de producciones técnicas mesoamericanas que se interrumpen a la llegada de los españoles. Hay muy poquitas que sobreviven, ¿no? El maque en ese sentido es una excepción, igual que la plumaria. La plumaria también sobrevive. La mayoría se pierden. Entonces, pues no, o sea, otra vez, ¿no? Las jícaras sí eran un consumo muy, muy habitual, pero pues seguramente sin eso, ¿no? O sea, sin el filtro, no sin el filtro, sin el añadido del trabajo del maque, que no creo que haya existido en Tabasco en la época virreinal. Aunque en Chiapas sí hay una producción continua a lo largo de la época virreinal y hasta nuestros días
de una variante del maque. Gracias, Sonia. También quisiéramos preguntarte sobre lo que tú compartías, que eran muebles que se exportaban, y si se han encontrado algunos ejemplos de este tipo de mobiliario, de este tipo de escritorios que se hayan ubicado en Europa o en algún otro sitio. Es decir, escritorios como los que mostré, ¿verdad? Escritorios decorados con maque. Exacto. Ok, no que yo conozca, lo que hay muchos son bateas, por ejemplo, ¿no? O sea, el Museo de América en Madrid tiene una colección muy, muy importante de bateas, de Pátzcuaro, de Uruapan, creo que sobre todo de esos dos lugares. No sé cuántas tienen, pero deben ser por lo menos unas 20, tal vez unas 25, son muchas, que seguramente se conservaron además por la naturaleza de su colección. Es probable que hayan permanecido en Europa pues desde época virreinal, ¿no? Objetos más pequeños también. Escritorios que se hayan exportado, no es imposible, pero hasta ahorita al menos, pues yo no tengo constancia. Gracias. Antonio Ramírez, buena tarde. ¿Habrá habido alguna relación entre los centros manufactureros de Pátzcuaro en la Nueva España y Pasto en el Virreinato de la Nueva Granada, hoy Colombia? ¿Alguna similitud en el proceso manufacturero? Qué buena pregunta, porque no había mencionado nada de Pasto en Colombia. Hoy hubo, de hecho, una conferencia bastante interesante sobre eso en el Museo Nacional de Colombia. Bueno, pasa algo similar en Pasto, en el sentido de que ellos también tenían una producción técnica antes de la llegada de los españoles, que sobrevive una vez que llegan los españoles, y también allá lo que pasa es que en lugar de empezar a llamarle maque, le llaman barniz, ¿no? Y Pasto es la región donde se hacían estas obras, ¿no? Estos barnices, entonces se les dice barniz de Pasto, ¿no? Por la región. Y pues paralelamente a lo que pasa con estas lacas no hispanas, hay una transformación en cuanto al tipo de objeto, una transformación también técnica. Entonces, en ese sentido, tanto el maque de Pátzcuaro del siglo XVIII como el barniz de Pasto son frutos americanos de la globalización del gusto por las lacas, ¿no? Si los europeos no hubieran tenido esta fascinación por las lacas asiáticas, probablemente no se habría llegado en América a la producción de este tipo de objetos, ¿no? O sea, porque en buena medida, o sea, la relación con las lacas asiáticas pues pasa un poco como que por gustos en principio europeos, ¿no? Este fenómeno. Sin embargo, técnicamente yo diría que son procesos paralelos, pero independientes. O sea, de hecho, no, o sea, el procedimiento de la técnica de Pasto también es una técnica de origen animal, pero entiendo que es distinta, o sea, no, digo, es un animal diferente, o sea, es parecido el acabado, ¿no? El proceso como tal no tiene conexión, no tiene mayor conexión. Y bueno, también el barniz de Pasto llegó a exportarse, eso es importante decirlo, ¿no? Y bueno, recientemente Yayoi Kawamura, la doctora Kawamura, que es una experta en laca japonesa en España, bueno, o sea, es experta en laca japonesa, pero en particular ha estudiado el tema en España, que se conservan bastantes. Ella ha encontrado el uso de ciertos motivos japoneses en algunos objetos de barniz de Pasto, ¿no? Pero, obras de barniz de Pasto que se encuentran en museos europeos, por cierto, ¿no? O sea, el Museo de la Laca de Münster, en Alemania, por ejemplo, no tiene laca novohispana, pero tiene laca de Pasto. Entonces, todo eso para decir que, pues, son procesos paralelos, pero no creo que haya una relación directa entre ambos. No estoy segura de hasta qué punto la laca novohispana pudo circular en Sudamérica, por ejemplo, o el barniz de Pasto circular en la Nueva España, aunque es verdad que pues son temas en los que todavía hay mucho que investigar, ¿no? Entonces, bueno, tentativamente probablemente no encontraremos mucho vínculo, pero pues de todas maneras hay que explorar la posibilidad a ver qué pasa, ¿no? Muchas gracias, Sonia. Finalmente te comparto
Comentarios de Lucy Ponce, excelente, muchas gracias. Adi, muy interesante, muchas gracias. Lili Pérez Aguirre, muchas felicidades, Sonia, muy interesante tu conferencia, la he disfrutado mucho. Ruth Pérez, fascinante presentación, Sonia. Fue un deleite aprender estos conocimientos sobre los laqueados. Muchas gracias. Y Héctor Torres te manda saludos desde Lerma, Estado de México. Y nuevamente nosotros queremos agradecerte, Sonia, por tu participación. Ha sido realmente muy agradable disfrutar tu charla, aprender más sobre esta técnica y sobre este mueble que, les recuerdo, pueden ustedes disfrutar y visitar en el Salón Mexicano de las Salas de Arte Virreinal y del siglo XIX en el Museo Amparo. Queremos recordarles que tenemos la visita de miércoles a lunes de 11 de la mañana a 5 de la tarde con entrada gratuita todos los días y por supuesto siguiendo todos los protocolos para una visita segura. Muchísimas gracias a todos los que siguieron esta transmisión. Queremos recordarles que esta conferencia y todas las conferencias que forman parte del programa La Colección a Detalle están disponibles tanto en Facebook, en nuestro canal de videos, como en nuestra página web www.museoamparo.com. Gracias a todos nuevamente, gracias Sonia, y los esperamos el próximo jueves. Tendremos como invitada a la doctora Verónica Hernández, quien abordará el tema de tumba de tiro. Buenas tardes para todos.